Miren bien, hijos de puta, acá de nuevo la verga más picuda del Valle de México, en un nuevo video ahora diferente. Ya no putearé tanto, un poco sí para entretener, pues esta madre estará dirigida para captar morros principiantes, al menos con suerte. Esta mamada solo lo verán 4 gatos. Cabe aclarar que esta es la primera parte de la historia del PEPCM, tan solo abarcaremos de 1911 a 1934, o sea hasta el inicio del cardenismo, pues hay un putero de info y será más difícil editar la mamada conforme más info tenga que agregar, así que esperen la parte 2. Otra cosa, solo será del PEPCM, cosas como las guerrillas de la guerra sucia, otros partidos como el PPS, SUM, PRD etc. no se tocarán en este video, al igual que figuras como Felipe Carrillo Puerto, Tomás Garrido Canaval, etc. no se mencionará tanto. Todo esto prefiero tocarlo en un video aparte, así que sin más mierda iniciemos. Para empezar, el Partido Comunista Mexicano fue un partido de extrema izquierda de ideología marxista-leninista, es decir era ultra zurdo acá bien maníacote, que existió de 1919 hasta 1981, al principio alineado con la URSS y años posteriores se inclinaría a la participación electoral y alejado de la influencia de Moscú, o sea un tibio pero sin ser perra de los rusos. Fue de gran relevancia dentro de la historia política de México del siglo XX, a la hora de la formación del movimiento obrero y campesino, la lucha por la democratización del país durante la dictadura de partido único de los cochinos del PRI y la formación de nuevas organizaciones políticas de izquierda moderada como el PRD y su sucesor Morena. Así que así acá inicia el origen del declive del país. 1. Antecedentes. Antes del surgimiento del PEPCM, en México ya habían ocurrido distintos movimientos revolucionarios como el del griego residido en México Plotino Rodacanati, que a raíz de no contar con fotos o pinturas digamos que es esta madre. Destacando con sus escuelas de formación socialista y anarquista, las primeras en México. Otro sería uno de los estudiantes de Plotino, Julio López Chávez, tampoco hay imágenes, destacó en su levantamiento contra Benito Juárez, el Chaneque, en el actual Estado de México, ambos por mediados del siglo XIX. Otros más conocidos como los hermanos Magón, fundadores del Partido Liberal Mexicano, de tendencia más hacia el anarquismo y firmes opositores de la dictadura del sobrevalorado Díaz, o el general Zapata, el cual mostró simpatía por la Revolución Rusa. Emiliano Zapata escribía en una carta, el 14 de febrero de 1918. Mucho ganaríamos, mucho ganaría la humana justicia, si todos los pueblos de nuestra América y todas las naciones de la vieja Europa comprendiesen que la causa del México revolucionario y la causa de la Rusia irredenta son y representan la causa de la humanidad, el interés supremo de todos los pueblos oprimidos. Aunque sus ideales eran más similares al anarquismo. Así que no era zurdo chavista obradorista, no estén chingando. Otros como Felipe Carrillo Puerto, que para 1917 se volvería gobernador de Yucatán con el Partido Socialista del Sureste, con su lema "Trabajadores preparaos para la República Comunista". Este y otros ejemplos, aunque preferiría hablar de estos personajes en un video aparte, créanme hay un vergo de info sobre ellos. Estos serían los antecedentes más viejos del movimiento comunista en México. 2. Fundación. Yéndonos con el Partido Comunista, tiene sus orígenes en una chingaderita de partido, el Partido Obrero Socialista, POS, por 1911, aunque de origen desconocido se sabe que es el antecedente más antiguo del partido, muy posiblemente surgido tras el estallido de la Revolución en México, al igual que otras organizaciones como el Partido Socialista de Sureste en Yucatán. Varios de los miembros de este partido como Adolfo Santibáñez y Adolfo Cano, se unirían al bengalí Manavendranath Roy, el cual era parte de la Internacional Comunista ligada a la URSS y posteriormente en 1925 sería cofundador del Partido Comunista del Infierno llamado India.
En ese entonces Roy en diciembre 1918 se unirá a los miembros del POS y gringos exiliados por la Primera Guerra Mundial para fundar el Partido Socialista de México, PSM, el cual sería integrado por intelectuales marxistas alineados con la URSS, maricas digo socialdemócratas y sindicalistas de tendencia anarquistas, por alguna razón. Posteriormente, producto del primero congreso del partido, se transformó en el Partido Nacional Socialista, PNS. No era nazi, no estén chingando, siendo elegido el mexicano estadounidense José Allen como secretario general, que era parte del grupo de los Hermanos Socialistas Rojos, otro grupo clave de la formación del partido, el cual se descubriría que sería un espía gringo. Así es, gringos chingando la madre desde siempre. No todo fue color de rosas, pues a los pocos días de constituido el nuevo partido se produciría su primera escisión. Así es, comunistas peleando entre sí, qué pinche novedad mamón. Un grupo dentro del que destacan el estadounidense Linabel Gale y Adolfo Santibáñez, se separaría y formaría el 7 de septiembre el Partido Comunista de México. La primera organización con la denominación comunista en México, el partido fue de vida corta durando de 1918 a 1921. Posteriormente, para el 24 de noviembre de 1919, se fundaría formalmente el Partido Comunista de México, que en años posteriores sería mejor reconocido como el Partido Comunista Mexicano, transformando al viejo Partido Nacional Socialista, a pesar de la oposición de parte de los militantes más distantes del marxismo soviético. Al igual hubo participación del emisario soviético Mikhail Borodín, quien entablaría contacto con Roy y el presidente Venustiano Carranza, asegurando este último el apoyo de la naciente URSS y la Comintern a su gobierno tras el fin de la revolución. Aquí una cita de Roy de sus memorias. Tras discutir el asunto con algunos amigos íntimos, haría saber en el círculo correspondiente que el Partido Socialista se iba a convertir en Partido Comunista con el consentimiento de don Venustiano Carranza, y que de hecho continuaría la línea política anterior, aunque algunas veces sus pronunciamientos públicos se enriquecerían con algunos fuegos artificiales. Se me aseguró que no habría oposición pública a que el Partido Socialista cambiara su nombre y se afiliara a la recién fundada Internacional Comunista. El PCM se definió como un partido marxista-leninista, internacionalista y afiliado a la Internacional Comunista, recibiendo ayuda de distintos miembros de la Comintern en demostración del internacionalismo proletario, como el japonés Sen Katayama, miembro del Partido Comunista Estadounidense, CUSA, y cofundador del Partido Comunista Japonés, y al norteamericano Louis C. Freina, fundador del CUSA, con la misión de establecer la Agencia Panamericana de la Internacional Comunista, al ser el PCM uno de los primeros partidos comunistas en Latinoamérica, junto al argentino en 1918, se le sumarían el uruguayo en 1920, y demás partidos que cayeron en desgracia en años posteriores. 3. Presidencia de Álvaro Obregón. Las primeras acciones del partido fueron la vinculación con diversas organizaciones sindicales y campesinas, entre ellas la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, pero el líder de la CROM, Luis N. Morones, acá lo llamaremos gordo puto, viejo miembro de la Casa del Obrero Mundial, fundador del Sindicato Mexicano de Electricistas y del Partido Laborista Mexicano, brazo político de la CROM. El gordo puto ya había participado en el Congreso Nacional Socialista, pero salió de la misma por diferencias ideológicas. A raíz de estas disputas con el puto Morones, por ello crean en 1921 un organismo en paralelo denominado Confederación General de Trabajadores, CGT, institución de corta vida debido a las diferencias entre las corrientes que lo integraban. Las disputas con la CROM se complicarían al estos llegar al poder con su brazo político, el Partido Laborista Mexicano, encabezado por Álvaro Obregón, mejor conocido como el Manco Puto, general de la Revolución, el cual logró un levantamiento en contra del presidente Venustiano Carranza, todo porque cagaba bien aguado tras que éste no lo escogiera como su sucesor.
así sin opositores, llegando triunfante a las urnas, ya que el PCM se rehusó a participar en las elecciones de 1920, y oficialmente no contendió por ningún cargo público, aunque en algunos sectores del partido situados o ligados a la tendencia nacionalista, abiertamente apoyaron la candidatura del Manco de Obregón. Durante 1920, se incorporan a las filas del PCM algunos de los cuadros más estables, que ocuparán posiciones dirigentes en las siguientes 2 décadas. Manuel Díaz Ramírez, Rafael Carrillo, José C. Valadez y Alfredo Stirner. Este último fue uno de los organizadores de la Federación de Jóvenes Comunistas en agosto de 1920. Esto tras la expulsión del país de varios de los miembros extranjeros del partido, principalmente estadounidenses, como el secretario general José Allen, por las políticas de Obregón y Calles. El PCM también participa en 1921 en la Internacional Sindical Roja, ISR, una federación sindical internacional cuyos propósitos eran coordinar y organizar la labor sindical del movimiento comunista internacional, así como contrarrestar la influencia de la Federación Sindical Internacional que promovía la socialdemócrata. Esta se extingue en 1937. A partir de 1922 el PCM contó con algunos representantes parlamentarios locales en diversas entidades, como Carlos Palacios, Francisco J. Moreno y Úrsulo Galván en Veracruz, y Roberto Calvo en Oaxaca, un senador de la República, Luis G. Monzón, y un diputado federal, Hernán Laborde, durante la presidencia de Obregón. Otra cosa sería que México se volvería el primer país en entablar relaciones diplomáticas con la URSS en 1924, esto motivó la llegada del embajador soviético Stanislav Peskovsky, quien fue criticado por inmiscuirse demasiado en los asuntos del Partido Comunista, y fue sustituido en 1926 por la famosa Alexandra Kollontai, alias Mi Vieja, la primera embajadora soviética de la historia, que aplicó una política de distancia con los comunistas locales, y se dedicó a establecer las bases de una relación comercial entre México y la URSS. Aún a pesar de esas victorias, y aunque Obregón tenía una inclinación izquierdista, con tal de ganarse el favor del vecino del norte, emprendió una campaña de persecución contra el partido. Aún a pesar de ello, existía aún ciertos focos de apoyo hacia la presidencia del Manco. Otras actividades realizadas en esa época fue durante los primeros 7 meses de 1922, se inicia en Veracruz con la creación del Sindicato Revolucionario de Inquilinos, iniciando por ser un movimiento local, para escalar a varios estados. El éxito del movimiento lo establece el volumen de personas que participan, hasta 35.000 familias, que ponen en jaque al Estado, el cual tiene que utilizar la represión para aplastarlo. Al igual se establecieran nuevas relaciones del partido con diferentes núcleos de obreros, como los ferrocarrileros, los trabajadores de la construcción y los portuarios. 4. Presidencia Calles. Tras la rebelión de la Huertista, el cual fue un levantamiento armado iniciado en Veracruz, por el general Adolfo de la Huerta, respaldado por el Partido Nacional Cooperativista y el Partido Liberal Constitucionalista, partido del viejo Carranza, en contra de Manco de Obregón y de su candidato a la presidencia Plutarco Elías Calles, otro que cagaba bien aguado porque no le daban poder político y pitulín. El PCM decidió apoyar, aunque no de forma oficial, la candidatura de Calles para las elecciones de 1924, ya que sectores de la derecha, en algunas zonas del país, se habían involucrado en la revuelta y estaban movilizando una respuesta contrarrevolucionaria. Aún así eso no ayudaría, pues el partido sería víctima de la represión de Calles, pobres pendejos. Aquí una nota: también destaca el asesinato de Felipe Carrillo Puerto, gobernador de Yucatán por el Partido Socialista del Sureste durante el levantamiento de la Huertista. Al igual que desde 1924, se formaron las primeras ligas de comunidades agrarias, que en 1926 desembocaron en la formación de la Liga Nacional Campesina. Desde 1923 se definieron dos alas en el movimiento campesino mexicano, el agrarismo oficial y el agrarismo radical.
uno alineado con el oficialismo del gobierno del Maximato y otro alineado con la izquierda marginal. No todo fue malo, pues en esa época se suman al partido los intelectuales mexicanos, inspirados por el desarrollo de la revolución proletaria en Rusia, quieren ser parte del movimiento. Así en 1923 se crea el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escritores, SOTPE, quedando como secretario general, David Alfaro Siqueiros, secretario del Interior Diego Rivera, secretario del Exterior Fernando Leal y Javier Guerrero, como secretario de Finanzas. Este grupo creó en 1924 la publicación El Machete como su órgano de difusión, organizado para defender los intereses como trabajadores del arte y para establecer un vínculo directo con el sindicalismo obrero, pero en mayo de 1925 se convierte en el órgano oficial del PCM. 5. Maximato. Para finales de la década, originalmente el Comité Central del partido decidió apoyar la reelección de Álvaro Obregón en 1928, aun a pesar de la polémica de dicha decisión. Al ser uno de los motivos que inició la Revolución Mexicana, esta decisión fue impulsada dados los riesgos de llegada al poder de los generales Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez, que representaban a sectores reaccionarios. Con el asesinato de Obregón por un cristero, durante el desarrollo de la Guerra Cristera, el surgimiento del Partido Nacional Revolucionario, la llegada del poder de Plutarco Elías Calles en las sombras y con ello el inicio del Maximato en 1928, comenzó nuevamente un periodo de represión en contra del PCM, debido al apoyo de huelgas contra el gobierno y su lucha contra el monopolio sindical de la CRON. El año 1929 fue uno de los más importantes del partido. Para las elecciones de 1929 el PCM postuló a Pedro Rodríguez Triana como candidato, reconocido militar veterano de la Revolución antiguo-maderista y posteriormente zapatista y obregonista, aunque luego en muy cabrón se iría al PRI, pero este no figuró ante el violento clima político entre la candidatura de José Vasconcelos alias el no odio a los asiáticos pero, este por el Partido Nacional Antirreeleccionista contra el oficialista Pascual Ortiz Rubio por el PNR y el PLN, tras el fraude electoral del oficialismo el PCM lo condenó, mas no se sumó a las protestas vasconcelistas por su postura derechista. También por lo sucedido con la crisis económica del crack del 29, el descontento fue canalizado por el PCM, que comenzó a aliarse a los sindicatos que abandonaban la CRON, y los grupos agraristas disidentes. Su significativo crecimiento a principios de los años 1930 fue a la par de la política de combate a todo grupo opositor que llevaron a cabo los regímenes del Maximato. Así el 25 de enero de 1929 el PCM junto al Partido Ferrocarrilero Unitario, el Partido Unidad Obrera y Campesina de Veracruz, el Partido Durangueño del Trabajo y demás, formarán el Bloque Obrero y Campesino Nacional. Para 1929 el PCM fue proscrito y enviado a la clandestinidad una de tantas veces. Pasan 6 años para que vuelva a estar reconocido y mientras tanto, participa con las organizaciones obreras y políticas que se oponen al callismo. Ese mismo año también participa en la formación de una nueva central obrera en México denominada Confederación Sindical Unificada de México, CSUM. Al igual el PCM tendría constantes enfrentamientos con la Comintern esta prestar poca atención a la TAM, enfocando sus prioridades en Europa y Asia, también por su intervencionismo en las políticas de los partidos a pesar de su desconocimiento de la realidad latinoamericana, como la aplicación del Frente Popular entre comunistas, socialdemócratas y gobiernos liberales para el combate del fascismo en la década de los 30s. Ya para la década de los 20s se unirían al partido figuras prominentes como el ferrocarrilero Valentín Campa, las artistas Tina Modotti, Frida Kahlo y Carmen Mondragón y los muralistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Y ya, a la verga, esto es todo por hoy, hasta acá la historia del PCM, en la segunda parte vendrá lo demás. Ya estoy hasta la verga de editar, gracias por ver, denle like, comenten, pútenme y demás mamadas, estoy harto.
Los odio a todos, deseo que se mueran. Chinguen a su madre. Paz y amor. Es mi manito.